Gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas de compartir los mensajes de tu Santísima Madre para la salvación del mundo y el bien de las almas. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros para que seamos instrumentos efectivos en la difusión del auténtico mensaje del corazón inmaculado de María en Fátima. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que por ser Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión traemos para ustedes un programa muy especial porque estaremos tratando el mensaje de Nuestra Señora de Fátima. Para ello tenemos también un invitado muy especial. Tenemos al profesor Américo López Ortiz. Profesor, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Muy bien. Gracias por esta oportunidad. Gracias, el placer es nuestro. Brevemente, hermanos, para aquellos que quizás no estén muy familiarizados con el profesor, voy a compartir algunos datos sobre su biografía breve y sobre lo que es su carrera en el estudio del mensaje de Nuestra Señora, ¿no? Para todos ustedes. Bueno, primeramente, deben saber que el profesor Américo es filósofo, es teólogo, especializado en ética y mariología. Y a continuación, algo de su información. Él es presidente internacional del Apostolado Mundial de Fátima.
También él ha sido presidente nacional del apostolado de Fátima en su país natal, el cual es Puerto Rico, ya por, tengo entendido, más de 15 años ahora. Am, el profesor Américo ha organizado muchos congresos internacionales en Asia, entre Filipinas en particular, Corea del Sur, también en África, Camerún. Hace un momento el profesor me mencionaba que estos datos biográficos que tengo no están actualizados, ya que él ha estado ya en más países de los que yo voy a estar mencionando. En total, él ha estado en más de 70 países en sus giras apostólicas. El profesor Américo López ha publicado varios libros y artículos en publicaciones periódicas especializadas en el tema. Ha desarrollado la serie catequista en DVD, la cual es titulada Fátima, Esperanza del Mundo, con una serie de 13 programas de media hora cada uno. Y estos programas están disponibles en inglés y en español, y se presenta el auténtico mensaje de Fátima relacionado con la nueva evangelización, la cual sabemos es la tarea principal de la Iglesia Católica de hoy. El profesor Américo ha publicado un libro de 532 páginas titulado La Virgen María en la Iglesia de hoy, la nueva evangelización y el mensaje de Fátima. Este es un estudio muy profundo sobre los nuevos desarrollos del mensaje de Fátima para el tercer milenio de la cristiandad, enfocados en la formación de personas y familias hacia el triunfo del corazón inmaculado de María, anunciado en Fátima, el cual es una nueva primavera para la Iglesia, una nueva era de paz y una nueva civilización de amor. También el profesor Américo, hermanos, es fundador y editor de la revista Mensajero del Apostolado Mundial de Fátima y Mensajero del Corazón Inmaculado de María. Como mencionaba hace un momento, esta biografía quizás no es la más actualizada, pero a grandes rasgos la carta de presentación de nuestro invitado especial del día de hoy. Hermanos, como siempre, traten de compartir este contenido con sus familias, con sus amistades, quizás en sus redes sociales. Y sin más preámbulos, vamos a dar lugar al profesor Américo López Ortiz, el cual dará una brevísima reseña de carácter histórico sobre Nuestra Señora de Fátima, y nos estaremos enfocando en lo que es el mensaje, es lo que queremos, el mensaje de Nuestra Señora. Profesor Américo, adelante, bienvenido, profesor. Muchísimas gracias. Primero que todo, el mensaje de Fátima es la respuesta a las oraciones del Papa por una solución a la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial. Y Dios, en su infinita misericordia, envía a su madre, la Virgen María, para decirle a la Iglesia y al mundo cómo terminar la guerra, cómo traer la paz. Y básicamente la respuesta es a través de la conversión de los pobres pecadores, de la inmensa mayoría de la humanidad, de todos nosotros que somos pecadores. Si nos convertimos, hacemos penitencia, hacemos oración meditativa, entiéndase el Santo Rosario, pero meditado todos los días. Además, si nos consagramos a Dios a través del corazón inmaculado de María y fomentamos la devoción a ese corazón inmaculado, que se conozca y se venere en todo el mundo junto al Sagrado Corazón de su Divino Hijo. Y finalmente, si practicamos la comunión reparadora de los primeros sábados de mes con confesión mensual, rezo meditativo del Santo Rosario y la intención en el corazón de reparar al corazón inmaculado de María por los pecados cometidos contra Dios y contra ella. Si hacemos esas cosas, tendremos paz y sobre la humanidad vendrá el triunfo definitivo del corazón inmaculado de María, que se debe entender como la era del reinado de los sagrados corazones de Jesús y de María, prometida en varios importantes
mensajes de los santos y de la propia Virgen María. Ese mensaje es el mensaje de Fátima. Básicamente tiene 3 secretos. El primero, la visión del infierno a donde van las almas de los pobres pecadores. El segundo, que después de la Primera Guerra Mundial comenzaría otra guerra peor, la Segunda Guerra Mundial, y el rol de la Rusia como castigo y flagelo de Dios contra los pecados de la humanidad. Y tercero y último es el tiempo que vivimos hoy, es el tercer secreto o la tercera parte del secreto, que es allí donde el corazón inmaculado de María interviene para detener la justicia divina por algún tiempo, mientras todavía hay tiempo, como decía Sor Lucía en sus escritos a San Juan Pablo II. Por algún tiempo el corazón de María detendrá el fuego abrasador de la ira de Dios que sale simbólicamente del ángel de la justicia divina, que tiene una espada de fuego en su mano, como aquel ángel que estuvo guardando la entrada del paraíso terrenal para que el hombre nunca más pudiera volver a esos dones preternaturales que perdió para siempre. Pues así, este ángel del tercer secreto de Fátima envía ese fuego abrasador sobre la humanidad que simboliza la guerra, y no cualquier guerra, sino la guerra nuclear. Y en la mano de María y su inmaculado corazón se ponen entre medio del ángel y de la humanidad para detener esa ira divina, otorgando al mundo algún tiempo para la conversión, la gracia y la misericordia. Pero luego de este tiempo, el corazón de María se retirará y dejará que la gracia de Dios ya y la misericordia de Dios ya se vayan, para que entremos en el periodo de la justicia divina a través de ese ángel castigador y justiciero. El mensaje de Fátima, a grandes rasgos, es esto que le acabo de decir. Fíjense que no he entrado en detalles de personas, de lugares, de fechas, porque todo eso usted lo puede conseguir en cualquier libro sobre la historia de Fátima. Pero sí quiero añadir que este mensaje fue dado a 3 niños, a 3 pastorcitos analfabetas de solo 8, 9 y 10 años, para demostrar que los grandes tesoros y las grandes riquezas del reino de Dios, el Padre las otorga a los más pequeños, a los pobres y a los sencillos. Y por eso escogió para dar este mensaje, que es como decir el Apocalipsis de María, es el capítulo 12 del Apocalipsis que se hace realidad con la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, sobre su corona, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, aplastando a la serpiente antigua Satanás. Y esa es precisamente la imagen de la danza del sol que aparece en Fátima como rúbrica de Dios, que asegura que estos sucesos vienen de él, porque estos milagros cosmológicos son imposibles para cualquier mano que no sea la divina. Y por eso tantos creen en Fátima, porque Fátima tiene todos los elementos para ser creíble como una manifestación que Dios ha enviado a su madre en los últimos días para hablarle a la humanidad y convencerla de que su ruta, de que su camino está equivocado y se va alejando de Dios. Y para prevenir todos esos grandes males, qué mejor que la propia Madre de Jesús, que también es nuestra Madre, que nos pida con un ruego maternal que nos apartemos de esa vida pecaminosa y que volvamos a los caminos del Señor.
Amén. Sí, ahorita que usted, profesor, mencionaba el Apocalipsis, el capítulo 12, ¿no? De donde vemos ahí a Nuestra Señora, ¿no? Y vemos al dragón, ¿no? Ahí se describe al dragón, que sabemos que es Satanás, el enemigo de Dios, el enemigo de nuestras almas. Y dice que va y intenta hacer guerra contra ella, después furioso porque no puede, va contra los hijos, dice, contra la descendencia de la Contra los mujer. descendientes de la mujer que somos nosotros, Amén. seguro. Sí. Y precisamente ese tiempo ha llegado. Esa profecía se ha cumplido y el mensaje de Fátima es, como le dije antes, el Apocalipsis de María. Ok, entonces actualmente nos encontramos en ese tiempo que se describe ahí en el Apocalipsis, capítulo 12, Sí, en esta lucha, ¿no? Del dragón tiempo contra... definitivo de la lucha, Ujú, donde ya no habrá otros capítulos de la lucha, sino que esta batalla, que será obviamente bastante longeva, esta batalla terminará finalmente con la victoria de la mujer y de sus descendientes por el poder de Jesucristo, nuestro Salvador. Pero que no crea la gente que falta muchísimo tiempo para que estos acontecimientos se vean. Ya han comenzado. Estamos en la batalla definitiva entre el Inmaculado Corazón de María y el dragón rojo, Satanás. Diríamos entonces, profesor, que la interpretación del mensaje de Fátima no ha de ser una interpretación futurística de un futuro distante que es ajeno a nuestra realidad, sino que ya estamos en medio de esa realidad. En Fátima todo se ha cumplido, lo referido a la Primera Guerra Mundial, lo referido a la Segunda Guerra Mundial, lo referido a la caída del comunismo ateo en la Rusia, la Unión Soviética y los países de Europa Oriental, en lo referido al estado de la iglesia, donde se percibe una gran apostasía, incluso de algunos de sus jerarcas, y se percibe esa efervescencia interior, que es parte de esa lucha, pero que la iglesia triunfará y el Señor Jesucristo, que ha prometido que la roca sobre la cual ha fundado su iglesia prevalecerá sobre el infierno, así mantendrá al Papa libre de error para que pueda guiar a su iglesia en estos tiempos difíciles. Pero todo eso ya ha comenzado. Amén. Muy bien. Entonces, profesor, es en este contexto que Nuestra Señora de Fátima aparece para entregar el mensaje, ¿no? Que es donde usted nos decía que es donde usted se quiere enfocar en el contenido del mensaje, ah, y la aplicación que debemos hacer de este mensaje para nuestras vidas. Aquí pues le voy a dar la oportunidad que usted vaya desglosando los puntos medulares que usted quiere dejar bien claros, profesor. Muy bien. Precisamente hay un antídoto para evitar el triunfo del mal sobre el mundo. Y ese antídoto se llama Inmaculado Corazón de María. Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Y por ello ha brindado la oportunidad de que el Inmaculado Corazón de María revele sus secretos en el mensaje de Fátima. El primer secreto es que el corazón inmaculado de María es el instrumento que permite la iluminación de nuestras almas, porque Dios así lo ha querido. Los tres pastorcitos de Fátima tienen una visión de la Santísima Trinidad y contemplan el amor trinitario de la Santísima Trinidad, el Padre con el Hijo, cuyo amor profundo produce el Espíritu Santo, que es el amor entre el Padre y el Hijo. Y los tres pastorcitos contemplan ese misterio a través del corazón inmaculado de María, lo que significa que participan en la visión beatífica que tiene la Virgen en el cielo
del Dios Todopoderoso. Y nadie de todas las criaturas contempla y comprende, aunque sea en un grado no total, parcial, nadie contempla y comprende el misterio de Dios como la Santísima Virgen María, que es la Madre de Jesús, la hija predilecta del Padre y la esposa del Espíritu Santo. El único ser que tiene esa especial relación con el Dios uno y trino. Y por eso María, de su corazón, brota una luz que llena el corazón de los tres pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta. Y esa luz es Jesucristo mismo, Dios mismo. Por lo tanto, los niños se ven transformados a través de la luz que les produce el corazón inmaculado de María, que no es otro que Jesucristo mismo. Y desde entonces dejan de ser unos niños a veces desobedientes, con falta de reverencia, muy dados al juego, a la música, al baile, y comprenden el misterio de Dios y lo que Él exige de todo ser humano. Y desde entonces se convierten en los tres grandes santitos. Santa Jacinta, de 9 años, la santa más joven en la historia de la iglesia que no fue mártir, San Francisco, de apenas 10 cumplidos, y Sor Lucía, la vidente de Fátima, que como saben ustedes, vivió hasta sus 98, 99 años cumplidos y está haciendo su caso atendido por la Congregación de la Causa de los Santos para ser beatificada y canonizada como una de las más grandes místicas y doctora de la Iglesia posiblemente. Esto lo digo yo porque es mi opinión personal a través de las investigaciones que he hecho sobre ella. Así que el Señor transforma los corazones de los tres pastorcitos a través del corazón inmaculado de María. Pero Jesús quiere que todos los corazones de todos los hombres también se vean transformados a través de la acción del corazón inmaculado de su madre. Y para ello es que pide la conversión, el cambio de vida, el cambio del estilo de vida, que vivimos alejados de Dios en esta sociedad moderna, convulsa, enfermiza, en una sociedad que pretende destruir toda presencia de Dios y destruirlo no solo de los seres individuales, sino también de las estructuras de la sociedad, de la constitución de las naciones, de todos aquellos documentos o instituciones que hacen la vida humana. Hay que erradicar a Dios. Y ese es el anticristo que ya se ve tratando de forzar ese cambio estructural en la civilización cristiana y católica, tratando de sacar a Europa de la vida cristiana y llevándola a la vida del ateísmo, de la falta de Dios, de la falta de Jesucristo. Ahí vemos esa lucha, ese combate definitivo. Ahí lo vemos también cuando se combate contra la familia, la institución principal del ser humano, la familia. Y se trata de crear una familia que ya no sea entre el matrimonio del hombre y la mujer, sino entre dos hombres o dos mujeres. Una familia que acepte el aborto, la eutanasia, el divorcio y todos aquellos males que tienden a destruir el amor de la familia. Para ello la Virgen en Fátima aparece con la Sagrada Familia el 13 de octubre con San José, el niño y ella misma, y se pide el rezo del rosario todos los días en familia para salvar a la familia de los males que la afligen. Así que fíjense cómo Fátima
presenta el problema y nos da la solución de cada problema. Fátima ofrece la solución y si no la quieren implementar, van a ser reos del pecado y van a sufrir las consecuencias por no haber escuchado a Dios y a su Santísima Madre, que les ofrecía las soluciones a los problemas terribles de nuestro mundo. Y voluntariamente y concienzudamente las rechazaron. Y por eso merecerán la suerte que Dios le tiene preparada a aquellos que se apartan de él, que es, como sabemos, la destrucción, la muerte, la guerra. Las consecuencias del pecado anunciadas en Fátima. Y Fátima nos dice que hay que propagar por todo el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María, para que toda parroquia católica del mundo venere al Inmaculado Corazón de María junto al Sagrado Corazón de Jesús. También nos propone la comunión reparadora de los primeros sábados de mes por 5 meses consecutivos. Confesar durante ese mes o ese primer sábado, si es posible, recibir la comunión siempre que se esté en estado de gracia. Recibirla con la intención reparadora al corazón inmaculado de María por los pecados de toda la humanidad que le hacen tanto daño y que clavan nuevas espinas en ese corazón maternal. Y rezar el rosario y meditarlo. Y por 15 minutos adicionales participar de la meditación del rosario. Y con ello se hace compañía a María en su soledad. Y se hace posible que ese mal de tantos pecados cometidos por unos pocos que practiquen esta devoción, ese mal se vea reparado y ya no cuente para Dios. Es como si el mal no tuviera efecto ninguno gracias a la reparación de las almas que la aman, que la veneran y que reciben a Jesús en la Eucaristía. Es la vuelta a la vida sacramental que muchos católicos han olvidado. Algunos no se confiesan por años, pero van a confesar como si van a comulgar como si tal cosa, como si no tuvieran pecado en ellos. Y María viene a contrarrestar en Fátima esta práctica que es contraria a Dios, para recibir dignamente el cuerpo y la sangre de Cristo presente en cada Eucaristía. Y al recibirlo dignamente ya no se condena esa alma por el sacrilegio constante de recibir a Jesús en la Eucaristía sin confesión, sin arrepentimiento y cometiendo los mismos pecados de siempre, aunque sean graves. Ese es el estado espiritual de la gran mayoría de los que se llaman fieles. Imagínense cómo será el de los que ni siquiera son fieles. Por eso Dios está tan dolido de que su trabajo enorme en la salvación de los hombres, su pasión, su muerte, su resurrección, se vea ignorado por completo por esta gente que solo en el momento de la muerte claman por Dios y piden su auxilio, pero que mientras todo estaba bien, mientras había progreso en su vida y todo les salía bien, no se acordaban de Dios. Como dice nuestro refrán, se acuerdan de Dios o se acuerdan de Santa Bárbara solo cuando truena, porque de lo contrario no se acuerdan de él. Y este primer sábado de mes viene a traer la paz del mundo y la unidad de la Iglesia Universal contra las disensiones internas, especialmente contra el Santo Padre, el Papa.
tuve la oportunidad de compartir este mensaje con el Papa Francisco en una audiencia que me concedió, la cual agradezco. Y allí pues conversé con el Papa y él extendió por 3 veces el tiempo planificado hablando de este mensaje. El mayordomo de la Casa Pontificia, cuando salgo, me dice: oiga, su audiencia duró 3 veces más. Digo, sí, porque el Papa así lo quiso. Dice, sí, él es el jefe, él puede alargarla. Digo, claro que sí. Lo digo como anécdota, pero para que vean lo interesante que el propio Papa Francisco, al recibir una copia de una carta que le escribió Lucía al San Juan Pablo II, le decía que la unidad y fortaleza de la Iglesia Universal dependen de la comunión reparadora de los primeros sábados de mes, porque de lo contrario habrá divisiones internas dentro de la Iglesia. Habrá cisma, y ese cisma se puede evitar con la comunión reparadora de muchos fieles que lo ofrezcan para evitar ese mal. Y entonces Dios dará su gracia sobre las fuerzas del mal, que es mucho más poderoso, y destruirá todas esas conjuras diabólicas para destruir la iglesia. La iglesia nunca podrá ser destruida, pero sí puede ser debilitada, puede ser angustiada, puede ser derrotada, puede sufrir muchas bajas en este conflicto. Y eso se puede evitar si practicamos la comunión reparadora de los 5 primeros sábados de mes consecutivos. Confesión, comunión, rezo del Santo Rosario, meditación por 15 minutos adicional al rezo del Rosario, de los misterios del Rosario, con la intención de desagraviar al corazón inmaculado de María. Entonces, pues, el mensaje de Fátima nos va cubriendo cada grave situación de nuestro tiempo con una solución sobrenatural que ofrece la misma Virgen María. Sobre esto que usted menciona, profesor Américo, sabemos, como ya lo mencionó, que la iglesia es indefectible, no puede finalmente ser destruida, pero me llamó la atención cómo usted describe que aunque esto es una verdad, no significa que la iglesia no pueda sufrir derrotas, no significa que la iglesia no pueda ser debilitada. Y no sé, me vino a la mente lo siguiente, profesor, usted me corregirá si no es así. Es como la guerra está ganada. Sin embargo, antes de llegar a esa victoria final, hay muchas batallas que se han de librar. Y por esas batallas que se han de librar, nosotros, los cristianos, somos responsables Claro, ante Dios y un día daremos cuenta por nuestra labor. De tal el forma ejemplo es que, perfecto, perfecto, ajá, pero claro que sí. Y Dios lo hace así a propósito, porque algún grado de mérito y de responsabilidad tenemos que tener nosotros para poder decir que compartimos la victoria de nuestro Señor Jesucristo, porque de lo contrario seríamos meras marionetas, sin propósito, sin sentido, sin libertad, sin capacidad de mérito. Por eso hay grandes héroes, por eso hay grandes santos, porque en un momento de la historia se han levantado y han tomado la bandera de nuestro Señor Jesucristo para defender a su iglesia. Y lo han hecho aún a costa de sus vidas, pero han logrado la victoria in situ en ese lugar. Pues así también nosotros, Dios quiere que nos unamos a los méritos infinitos de Él y participemos, como decía San Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Pero todas esas tribulaciones, dolores, ansiedades, sacrificios se ofrecen para ser parte de ese triunfo y de los triunfos pequeños de cada lugar y de cada hecho histórico, porque como usted bien dice, son muchas las batallas que habrá que dar. amén.
muy interesante, y no solo interesante, importante es la palabra que debemos usar, ¿no? Porque esto es algo que no podemos permanecer indiferentes o no podemos caer en el error de pensar, no, la batalla está ganada No, y pensar que no hay nada que hacer. Y me gustó lo que usted dijo, profesor, la parte donde dice, por eso tenemos héroes, por eso tenemos santos. exacto. Adelante, profesor. Y algo muy importante es que el mensaje de Fátima también por una especie de conjuración diabólica. El mensaje de Fátima no ha sido entendido ni ha sido practicado como Dios quiso que fuera, sino que muchos, incluyendo miembros de la jerarquía, muchos ven a Fátima como una devoción más, como algo que está dado, pero que no es obligatorio, porque como es una mera devoción popular, es algo opcional. Es bonita, pero no tengo por qué seguirla ni ponerla en práctica. Error de errores, porque Fátima no es una devoción popular. Fátima es un carisma para la Iglesia Universal que el Espíritu Santo dio en este tiempo de dificultad para vencer todos los obstáculos que se oponen al establecimiento del reino de Dios en la tierra. Es un carisma. Busquen la palabra y el significado de carisma. Es un regalo de Dios, es un don universal, maravilloso. ¿Y quién de nosotros que tenga algún sentido común quiere rechazar un don maravilloso de Dios que lo transformará en otra persona y lo hará más fuerte y más cerca de Dios? ¿Quién en su sano juicio rechaza un don del Espíritu Santo como este? Es un nuevo Pentecostés mariano para la iglesia en nuestro tiempo. Y por algo en él se manifiesta el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Cómo se llama la nueva Basílica de Fátima? Que es la bien grande, hermosa, moderna, segunda solo en tamaño a San Pedro en Roma. ¿Cómo se llama? La Basílica de la Santísima Trinidad. No se llama la Basílica de la Virgen de Fátima, se llama la Basílica de la Santísima Trinidad porque Fátima es el mensaje de la Santísima Trinidad y por tanto no es una mera devoción popular como lo es, y que me perdonen, la Virgen del Perpetuo Socorro, la Virgen de los Ángeles, la Virgen de la Rosa Mística. Son devociones bellas, bonitas, pero ninguna es un carisma universal para la iglesia como lo es Fátima. Y eso no lo digo yo, esa es la doctrina de los papas. Estudien las homilías de todos los papas que estuvieron presentes en Fátima y que hablaron sobre el mensaje, comenzando con el Papa Pablo VI y después también San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el propio Papa Francisco. Todos los papas que han visitado a Fátima la han sacado como fuera de serie, como que es un mensaje inspirado por Dios, un carisma para salvar a la iglesia en nuestro tiempo. Y por tanto no se puede rechazar ese mensaje como algo que no es indispensable. Esto creo es muy importante, profesor, lo que menciona. Esto se me hace algo semejante, profesor, a aquellos que caen en el error de pensar, perdón, que una doctrina, porque no ha sido definida de manera solemne, de manera infalible, y solamente pertenece al magisterio ordinario, dicen, no, entonces no hay que creerla.
es un grandísimo error. Algo así, ¿no? Pareciera que hay quienes interpretan el mensaje de Nuestra Sí, Señora como, no, pues es que no estoy obligado a creerlo. Cuando yo pues, siempre he meditado en esto, digo, no, es que porque si es esto está una probado. revelación Ujú, privada, ujú, pero aunque es revelación privada, que por lo tanto es opcional, también no deja de ser un carisma para la Iglesia universal, un don del Espíritu Santo, una nueva efusión, un nuevo Pentecostés para la Iglesia en este tiempo de necesidad. Y así lo han definido los papas. Por lo tanto, hay que sacarlo de ese cuadro de devoción popular y convertirlo en la punta de lanza de la nueva evangelización para lograr que el mundo entero reconozca a Jesucristo y su evangelio de buena noticia a través de el corazón inmaculado de María, que ella dará ese triunfo único a la iglesia. El propio San Juan Bosco profetizaba estos hechos, similar a las cartas de Sor Lucía a San Juan Pablo II. Yo tuve el placer de estudiar ambas y de hacer un paralelismo y encontrar cómo San Juan Bosco habla del triunfo definitivo, habla de la guerra y pinta la guerra con unas nubes enormes, con unos hongos de distintos colores, que son los colores de la explosión termonuclear. Y dice algunas ciudades que serían destruidas y dice cuándo más o menos comienza y cuándo termina. Y todo esto aprobado por la iglesia. Todo esto coincide con las cartas de Sor Lucía a San Juan Pablo II, advirtiéndole de que todavía hay tiempo, pero que el tiempo terminará y vendrá después de la gracia y la misericordia el tiempo de la justicia, y que esa justicia será terrible como nunca antes en el mundo, una guerra terrible. Incluso San Juan Bosco dice cuántos días debe durar, dónde empieza, dónde termina. Es maravilloso y solo hay que estudiar ambas cosas para darse cuenta que es un solo incidente que puede ser evitado si nos convertimos y volvemos a Dios. Pero si no, vendrá muy pronto, demasiado pronto. Sí, me llama la atención lo que usted dijo sobre la nueva basílica, que es la Basílica de la Santísima Trinidad. De hecho, desde que usted daba la brevísima reseña al comienzo de este programa, profesor, yo inmediatamente percibí tres cosas. El mensaje es trinitario, es cristocéntrico y es un llamado fortísimo a la conversión. Entonces, Exacto. ya desde ahí vemos que esto es de una envergadura, o sea, eso es algo muy fuerte, es algo que atañe, es el corazón de nuestra fe, la Santísima Trinidad, el Señor Jesucristo como el centro, la llamada a la conversión. Sí, Wow. eso es así. Y considere usted que todo este profundo mensaje de una teología y una espiritualidad tan hermosa viene a través de unos niños. Mm, Ni los mejores teólogos de la historia hubiesen podido producir una teología de esta calidad y profundidad en el misterio de Dios. Y medítenlo los orgullosos y soberbios que no quieren aceptar el mensaje de Fátima. Mediten si algún teólogo humano hubiese podido crear con su genio una teología y una espiritualidad tan profundas como las de Fátima, describiendo el misterio de Dios. Ni siquiera San Agustín, que es el maestro de la vida trinitaria, ni siquiera él. Y yo soy un especialista en San Agustín y mi tesis es sobre San Agustín y por lo tanto tengo autoridad para hablar de ese tema. Ni siquiera San Agustín. Y sin embargo, tres niños pequeños nos traen ese mensaje
divino, porque es divino. Y está en nosotros el aceptarlo o no aceptarlo, como todo en la vida. Somos libres, podemos decir que sí a Dios, como María, que dio el sí de su aceptación gozosa, el fiat magnífico de aceptar la voluntad de Dios. O podemos ser como la serpiente antigua que dice en su soberbia y en su orgullo, no, mi forma de vivir, mi estilo de vida es mejor que el que Dios me ofrece. Por lo tanto, voy a continuar con mi vida tal y como la he vivido hasta ahora. Tenemos esas dos opciones y hay que decir sí o no. Sí, que el Señor nos ayude a no endurecer el corazón. Yo tengo un trasfondo protestante, profesor, pero yo cuando estaba estudiando la fe católica percibí algo, profesor. Me di cuenta que aquellos hombres que tenían una devoción fuerte a Nuestra Señora, me di cuenta que eran hombres de santidad y eso lo percibí yo viniendo del mundo protestante. Sí, qué Entonces, bueno. Dios le dio esa gracia y la Virgen lo llamó al rebaño del Señor, al verdadero rebaño. Pero precisamente muchos hermanos protestantes tienen esa sensibilidad para descubrir la veracidad del catolicismo por la característica mariana, por la maternidad espiritual de María sobre todos los hombres. Aquellos que hemos aceptado la maternidad espiritual de María sobre nosotros, consagrándonos a Dios a través del corazón inmaculado de María, vivimos la vida cordimariana, vivimos insertados en el corazón de María. Y por eso esa sensibilidad de tener la vida de Dios en nuestro corazón. No todos lo pueden captar, pero algunos sí. Que le den gracias a Dios los que lo pueden captar. Bienaventurados son porque están siendo llamados a una vida más profunda de cercanía con Dios a través del corazón de la madre. La madre nos llama a la adoración, a la acción de gracias, a pedir perdón por las ofensas, a suplicar a Dios. Esos son los llamados de la madre, a vivir en caridad, a participar de la vida sacramental y vivir unido a la jerarquía, unida a su vez al Santo Padre, el Papa. Esa unión jerárquica es una señal de que estamos en el camino correcto, cercano a Dios. Y eso nos lleva a la plenitud del reino. En esta vida vivimos las promesas de Cristo, pero en la otra vida iremos al cielo, porque las profecías de Fátima que vienen de Dios son combinatorias, no son profecías fatídicas como las de los hermanos separados, que hablan de fechas, de fin del mundo, de aquello y de lo otro, del rapto. No, las profecías de Dios son combinatorias, quiere decir que nos llaman al perdón, a la conversión, pero son siempre hipotéticas. Si haces esto, pasará lo otro. Si te conviertes, vendré a ti y moraré en tu corazón. Siempre hay un sí condicional. Eso es lo que significa combinatorio. Ahora eso sí que nos interpela, nos pone contra la pared para tener que aceptar o no aceptar a Dios. Porque Dios da esos momentos en la vida y si no los aprovechas, nunca más volverán. Así que la profecía verdadera de Fátima
nos llama a un cambio de vida, a una conversión condicionada. Si te conviertes, verás a Dios. En cambio, las profecías falsas que no vienen de Dios son fatídicas porque dicen, tal día vendrá este castigo, habrá un terremoto, habrá la destrucción de la ciudad, habrá un incendio que destruirá todo, habrá tal o cual prueba, tal o cual castigo, y no hay posibilidad de evitarlo. No se puede ya cambiar de vida porque ya la justicia de Dios ha sido otorgada. Esa es la gran diferencia entre las verdaderas profecías bíblicas, cristológicas, marianas, que vienen auténticamente ligadas siempre a una oportunidad de conversión, de penitencia, de arrepentimiento. ¿Cuál es el lema de Fátima? Gracia y misericordia. Que en la aparición de Tui, España, corolario del mensaje de Fátima, aparece escrita en agua y sangre, brotando del costado abierto de nuestro Señor Jesucristo crucificado. Gracia y misericordia. Eso es lo que Dios quiere a través de Fátima. Gracia y misericordia. Pero el hombre malvado, pecador, se hace el sordo. Se cierra en su corazón y no acepta la invitación de Dios, el llamado a la gracia y la misericordia, y prefiere vivir en su vida de pecado, en su cloaca de inmundicia. Allí prefiere estar y morirá como se lo merece. De manera que el mensaje de Fátima está hecho para todos aquellos que quieren volver a Dios. ¿Qué se debe pensar, profesor Américo, sobre, me llamó mucho la atención lo que usted ha dicho, cómo el mensaje de Nuestra Señora de Fátima nos debe llevar a las obras de caridad, a la súplica y ruego a Dios, a la unidad con la Iglesia, con el Santo Padre, con lo que es la jerarquía de obispos? ¿Qué se debe pensar de aquellos que quieren usar el mensaje de Nuestra Señora de Fátima para promover un mensaje que no apunta en esa dirección, no apunta hacia la caridad, no apunta hacia la unidad? Sobre todo en nuestros tiempos Ujú. y a través de las redes sociales y la internet, abundan desviaciones del mensaje auténtico de Fátima. El Apostolado Mundial de Fátima, que yo presido y me honro en presidir, es la institución creada por la Iglesia a través de un decreto del Papa para predicar y custodiar el auténtico mensaje de Fátima de esas desviaciones que hoy abundan. Por eso el mensaje de Fátima se propaga a través de el Apostolado Mundial de Fátima, que está presente en 120 países del mundo y en Panamá también, por supuesto. Y ese mensaje es uno solo. Pero vienen instituciones, asociaciones, fundaciones, que mayormente están indicadas hacia la recolección de dinero. Y eso lo pueden ver porque por sus frutos los conoceréis. El Apostolado Mundial de Fátima no hace ningún énfasis en recaudar dinero, pero los demás, esas falsas desviaciones, sí lo hacen. Y segundo, tienden a irse a la derecha, a una derecha a ultranza en el aspecto político, y tienen un mensaje que casi siempre es un mensaje
vamos a decir, cuasi apocalíptico, un mensaje fatídico. Y ese mensaje pinta a Fátima como una caricatura de Dios y pinta a la Virgen no como la madre que viene a salvar a sus hijos, sino como la madre que viene a castigar y a destruir a sus hijos ingratos. Y ese nunca ha sido el papel de Dios o de su Santísima Madre. El papel del corazón de María es el papel de liberarnos del estancamiento espiritual y de la tibieza que viven los cristianos hoy día. Viene a la búsqueda de la perfección, a la búsqueda de lo sublime, a poner en nuestro corazón la llama como la puso en Madre Teresa de Calcuta, la llama de Jesucristo ardiente por alcanzar la perfección y la santidad, que es la vocación de todo cristiano. Y viene a protegernos contra los errores y las seducciones diabólicas, como son esas desviaciones del auténtico mensaje de Fátima, como aquellos que prohíben totalmente la vacuna porque nos introduce un chip y que Fátima lo predijo. Mentira. ¿Dónde dice Fátima eso? Jamás. Yo he escrito 14 libros sobre Fátima y llevo 45 años estudiando a Fátima, y mi mentor fue el investigador oficial de las apariciones de Fátima, el padre Joaquín María Alonso Claretiano, y mariólogo de fama internacional. Eso no existe en el mensaje de Fátima. Por tanto, el mensaje nos trae vitalidad para perseverar en el apostolado, aún frente a los grandes obstáculos que experimentamos en nuestros días para hacer el apostolado. El mensaje de Fátima, para concluir, te digo, es comprender la esencia de María. Esta es el alma del mensaje de Fátima. Comprender la esencia de María para asumir la actitud de María ante Dios, ante la vida. Asumir la actitud de María ante Dios y ante la vida. Y esa actitud es de docilidad interior, de ser humildes, sencillos, silenciosos, pequeños, confiados, abandonados en los brazos de la madre, viviendo solo el presente y con una docilidad exterior que se dibuja en la obediencia al Papa y a la Iglesia unida a él. Estas son las características del auténtico mensaje de Fátima. Cualquier cosa que no tenga esas características es un falso mensaje y no merece creencia alguna. Wow. Muy interesantes esas palabras, sobre todo. Yo creo que las personas que supuestamente promueven el mensaje de Nuestra Señora de Fátima, pero no están llevando al pueblo, al rebaño, a la unidad de la iglesia, a las obras de caridad, al respeto que se le debe al Santo Padre, a nuestros obispos. Definitivamente estas personas están yendo en contra, más bien, en contra del mensaje de Nuestra Señora de Fátima. Una pregunta, profesor, que está relacionada con esto. Muchas personas han venido a mi canal preguntándome porque han escuchado de grupos más o menos de este tipo que tienden a distorsionar el mensaje auténtico de Nuestra Señora de Fátima. Han escuchado de ellos que el tercer secreto de Nuestra Señora de Fátima en la realidad nunca ha sido revelado. No sé qué nos pudiera decir sobre esto, profesor. Sí, el tercer secreto, llamado así, pero en realidad es la tercera parte del secreto, ya que hay un solo secreto dividido en tres partes, como dije al principio.
Pues esta tercera parte del secreto trata precisamente de el Santo Padre, los obispos religiosos y laicos comprometidos con la Iglesia, caminando por una ciudad en ruinas, subiendo un monte. Y mientras suben el monte, ven a ambos lados del camino muertos, muchos mártires muertos. Son los mártires del siglo XX, porque el tercer secreto es es un simbolismo, como en la Biblia se da en el libro del Génesis, es una analogía, ¿verdad? Pues así también el tercer secreto, la tercera parte del secreto, muertos a ambos lados. Y cuando sube al monte se encuentra con un crucificado. Y allí el Papa, los obispos, los sacerdotes y fieles se arrodillan para orar delante del crucificado. Y en ese momento vienen unos soldados y le disparan con armas de fusil al Papa y cae muerto. El ángel justiciero envía con su espada llena de fuego, flamas de fuego hacia la humanidad para consumirla por causa de la justicia divina. Y la mano de la Santísima Virgen María impide que ese fuego abrasivo que sale de la espada del ángel justiciero toque a la humanidad y la destruya. Y así, mientras todavía hay tiempo, por un tiempo, como dice Sor Lucía en sus cartas a San Juan Pablo II, mientras todavía hay tiempo, la Virgen detiene esa justicia divina, pero luego se retirará y vendrá entonces esa justicia sobre los hombres. Y por eso el coro de ángeles en esta alegoría, que es la tercera parte del secreto, el coro de ángeles canta penitencia, penitencia, penitencia por 3 veces, en referencia a cada una de las personas de la Santísima Trinidad. Y se asperja, como en el Antiguo Testamento, con agua bendita a ese pueblo que está allí delante de la cruz, en ese Calvario. Y esa agua bendecida significa la purificación de la iglesia y del mundo, que es necesaria. Y luego los ángeles recogen en unas jofainas la sangre de todos los muertos, de los mártires del siglo XX y de los mártires posteriores que han muerto en olor de nuestro Señor Jesucristo. Además, el Papa que muere en ese relato de la tercera parte del secreto, en realidad no muere, sino que por una intervención, y esto es bien importante, de la omnipotencia suplicante de María, que todo lo consigue, que ya en las bodas de Caná había adelantado la hora de Dios, que nadie más puede hacerlo más que ella con su oración. La omnipotencia suplicante obtiene de Dios un cambio en la profecía, que el Papa no muera, y el Papa herido en el atentado de Roma el 13 de mayo de 1981, el Papa San Juan Pablo II se levanta y tiene una vida maravillosa que habrá de convertirlo en uno de los mejores papas de la historia, y hace muchísimo como nadie por Fátima y por la divina misericordia. Y así trae al mundo los 2 mensajes principales
de gracia y misericordia que tiene Dios en nuestros tiempos para la salvación de las almas. Así que es importante comprender que en las verdaderas profecías de Dios, la historia puede cambiar porque Dios es dueño de la historia, porque Dios es Señor del tiempo y Él puede cambiar sus propias profecías, que es lo que pasa en el mensaje de Fátima, cuando el Papa que debía morir no muere. Y esto es una intervención, una intercesión del corazón inmaculado de María por la vida del Papa San Juan Pablo II, que asimismo él lo percibe y lo escribe en su biografía titulada, a ver si recuerdo, bueno, en el capítulo Érase una vez el comunismo. En esa autobiografía de San Juan Pablo II, ahí escribe sobre cómo él siente que en el momento del ataque contra su vida, su alma, su espíritu se ve transportado al santuario de Fátima y allí percibe la gracia de la protección maternal de María sobre su persona, como María lo abraza y lo envuelve en su manto y permite mediante su intervención que el Papa no muera, que debió haber muerto de esas heridas tan graves que tenía. Y por eso lo primero que hace en la clínica Gemelli, donde está recluido luego de la operación, donde le extirpan la bala y el casquillo lo ofrece a la corona de la Virgen de Fátima en su santuario en Portugal, lo primero que hace es llamar a su secretario y pedirle los documentos oficiales del mensaje de Fátima, porque se siente aludido, se siente interpelado por Dios y por la Virgen para que entienda este fenómeno de Fátima en el cual es protagonista sin saberlo. Y desde entonces vemos que el Papa San Juan Pablo II toma muchísimas medidas que van encaminando la Iglesia hacia una renovación interior, hacia un encuentro con Dios nuestro Señor y con María, con la nueva evangelización que entonces lanzará, y esto es muy importante, no desde Roma, sino desde Fátima, desde el santuario de Fátima, lanza su encíclica Centesimus Annus, donde habla de la justicia social, pero también habla de la evangelización de Europa y del mundo, cómo debe cambiar con la caída del comunismo ateo y cómo debe renovarse. Lo hace desde Fátima. Yo estaba presente cuando lo hizo. Y entonces vemos que el mensaje de Fátima causa la caída del ateísmo marxista, como lo prometió la Virgen. Por fin mi corazón inmaculado triunfará, el Santo Padre me consagrará Rusia, la cual se convertirá y habrá un tiempo de paz. Vemos la caída del muro de Berlín. Vemos la caída de los países que componían la cortina de hierro en Europa Oriental. Es el gran milagro del siglo XX, el nuevo Lepanto Mariano, como lo profetizó San Juan Bosco en sus escritos, similar en tangencia a los escritos de Sor Lucía, cuando le decía al Papa Juan Pablo II de la necesidad de consagrar el mundo y Rusia al corazón inmaculado de María para que se convirtiera y cayera el comunismo ateo, como de hecho pasó. Este es el gran milagro de fines del siglo XX, pero es un milagro que debió haber conmovido a toda la Iglesia
en agradecimiento, pero la iglesia no estuvo totalmente en ese agradecimiento, permaneció como indiferente, como si esto no tuviera que ver con la profecía de Fátima, donde estaba tan claro. No hubo una correspondencia de los fieles con la gracia de Dios tan enorme como la que hubo, que incluso impidió una guerra nuclear, cuando el 13 de octubre el almacén de armas atómicas de la flota soviética del Báltico y del Atlántico fue destruido por una explosión inexplicable. Todo fue destruido. Por lo tanto, los planes que había, según la KGB y según el Servicio Secreto, la CIA de Estados Unidos, los planes que había para comenzar una guerra bajo la presidencia de Andropov se vinieron al piso. Y luego, un poco más tarde, nada menos que Andropov murió de un ataque repentino del corazón, inexplicable también. Y así, el que estaba forjando una guerra nuclear para ese tiempo de la década de los 80, según Sor Lucía en sus escritos al Papa San Juan Pablo II, se vio obligado a cambiar. Y entonces vino el gobierno de Mikhail Gorbachev, que con la perestroika trajo los cambios estructurales y con la glasnost trajo la libertad de prensa y con esto la caída del imperio soviético, la potencia militar más grande de la historia, cayó como si fuera un grupo de naipes, uno detrás de otro, comenzando con Polonia, la patria del Papa San Juan Pablo II, a través de solidaridad, pero también por esa gracia sobrenatural que ayudó a todos estos cambios históricos que los expertos no pueden explicar por medios estrictamente humanos. Y todo esto desencadena en una transformación del mundo que hace posible la nueva evangelización, porque todos estos países ateos lo dejan de ser, aborrecen el comunismo ateo y vienen hacia Occidente para vivir la democracia y para encontrarse con Dios. Y hoy día, que yo he viajado a 80 países del mundo en unos 21 años, con más de 300 viajes, algunos de estos países repetidos varias veces. Estos países de Europa Oriental tienen un hambre de Dios, especialmente en la juventud, y sus iglesias están llenas, mientras las de Occidente, de los supuestos países otrora católicos, están vacías, en crisis de fe. Los países de Europa Oriental tienen un gran número de vocaciones y tienen una vida eclesial vigorosa y saludable. Pero el mundo no ve esa gracia y se llena del pesimismo que nos trae las tinieblas del diablo, de Satanás, que cubre la iglesia con unas especies de tinieblas para que los fieles no vean la verdad y crean que todo está perdido y por lo tanto se abandonen a sus inclinaciones pecaminosas en vez de buscar la vida que Dios les ofrece. Y por eso, queridos hermanos, la oración meditativa por excelencia, el Santo Rosario diario, es el que puede desechar esas tinieblas diabólicas y puede traer al mundo la luz para entender las cosas, el sentido de la existencia y ver que Dios
es muchísimo más poderoso que su adversario Satanás y que la Virgen le aplasta la cabeza con cada rosario que rezamos. Así Amén. que la tercera parte del secreto es realmente maravillosa y nos habla de un triunfo definitivo de la Virgen, el triunfo de Dios sobre la humanidad. Ahora bien, el que explica este tercer secreto en primer lugar es el cardenal Joseph Ratzinger, que fue quien explicó este mensaje a través de las indicaciones de San Juan Pablo II. Y el propio cardenal Ratzinger, después Benedicto XVI, nos dice que hay espacio para futuros trabajos de investigación que precisen mejor la autenticidad y el alcance del significado de esta parte del secreto. Movido por esa invitación del Papa Benedicto XVI, pero que la hizo cuando era cardenal, prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, movido por esa invitación, este servidor comienza un estudio de la parte del secreto de Fátima, el tercer secreto o la tercera parte, y descubre que hay unas tangencias que se explican solo a través de las cartas de Sor Lucía a San Juan Pablo II y obtengo el permiso de la Iglesia y de los custodios de estas cartas para estudiarlas. Y luego de hacer esto, descubro por una intuición que me viene en la oración que San Juan Bosco trata el mismo tema y lo explica en otras palabras, pero le da el otro sentido que faltaba. La profecía se entiende a plenitud solamente cuando se aplican las cartas de Sor Lucía y la investigación profética de San Juan Bosco. Y este servidor escribe un libro de 532 páginas en inglés, el original. Y luego el Vaticano se interesa en este libro que yo le envío al Santo Padre y pide la traducción del libro completo al italiano, lo cual se hace. Actualmente el libro está en inglés y en italiano, pero la traducción al español tan esperada precisamente ya está terminada y se publicará pronto. Estoy buscando una editorial que lo interese y cuando la encuentre, pues llegaremos a un acuerdo para poder publicar las 532 páginas que explican esta tercera parte del secreto, como no está explicada en ningún libro, porque he tenido la ventaja de valerme de las cartas de Sor Lucía a San Juan Pablo II y de las profecías de San Juan Bosco, las del nuevo Pentecostés mariano, las profecías sobre la guerra en la tercera parte del siglo XXI, que coinciden perfectamente con la carta de Sor Lucía y la advertencia del peligro que acecha a la humanidad. Y todo esto está completamente ingresado, insertado, es un solo mensaje. Y esa contribución de mi parte a la investigación es la que está en ese libro, La Santísima Virgen María en la Iglesia de hoy, la nueva evangelización y el mensaje de Fátima. Yo daré parte tan pronto la publicación del libro en castellano se haga. Pero mientras tanto, queridos hermanos, le estoy anticipando la interpretación de esa tercera parte del secreto.
porque nos queda muy poco tiempo. Como decía San Juan Bosco en sus escritos aprobados por la Iglesia, todo se habrá completado antes del año 2036. Quiere decir que si el mundo se convierte y vuelve a Dios, Dios lo perdonará y derramará su gracia y misericordia a través del reinado de los sagrados corazones. Como dice San Juan Bosco, como dice Sor Lucía, será el periodo más feliz en la historia de la Iglesia. Los jóvenes tendrán un corazón puro. Tendremos las mejores vocaciones tardías. Vendrán los grandes santos marianos y los mejores predicadores y apóstoles en la historia de la Iglesia desde los años apostólicos. Vendrá un nuevo renacer espiritual en la humanidad. Será el nuevo Pentecostés mariano sobre la Iglesia y el mundo. Y Satanás será encadenado para que no pueda ejercer su mortífera influencia sobre los seres humanos como lo hace ahora. Todos esos cambios cualitativos son los que describen el reinado de los sagrados corazones de Jesús y de María sobre la Iglesia y sobre el mundo. No solo sobre la Iglesia, sobre el mundo. Pero si este mensaje no es escuchado, si la humanidad no se convierte, si no hace penitencia, si no abraza el Evangelio de Cristo mientras todavía hay tiempo, entonces, lamentablemente, el mundo será purificado, la Iglesia será purificada a través de un gran sufrimiento, que es la guerra, y una guerra nuclear. Lo que saben todos que equivale a la muerte de cientos de millones de personas. Y todo esto se puede evitar. Si no se evita completamente la guerra, se puede disminuir en sus efectos si suficientes personas se convierten y hacen penitencia reparadora. Se disminuye el efecto de la guerra. Lo estoy diciendo con una claridad increíble, con toda la certeza del mundo, porque lo que predico está aprobado por la Iglesia. No me lo saco de la manga, lo encuentro en los escritos de Sor Lucía a San Juan Pablo II, que guiaron al Papa San Juan Pablo II, como en otros tiempos Santa Catalina de Siena guió al Papa católico. Así también Sor Lucía, y esto se conocerá cuando ella sea canonizada, guió al Papa Juan Pablo en estos tiempos a través de su conocimiento profético que le fue revelado por el corazón inmaculado de María. Una pregunta, profesor Américo. Por ejemplo, usted mencionaba estas dos fuentes, ¿no? Las cartas de Sor Lucía al Papa San Juan Pablo II y también las profecías de San Juan Bosco. Y después usted mencionó el año 2036. Esta fecha del año 2036, ¿de qué fuente viene? ¿De las cartas de Sor Lucía o de las profecías de San Juan Bosco? San Juan Bosco dice el año como un horizonte, como un límite, porque solo Dios sabe el día y la hora, pero es como un límite para que la humanidad sepa que se requiere atender este llamado con rapidez, que no es algo para un futuro incierto, es algo que está ahí delante de nosotros. Y Sor Lucía, aunque no dice el año, habla de la primera parte, el primer tercio del siglo XXI, que como ven coincide precisamente con el periodo del año 2036, el primer tercio del siglo XXI. Así que es un solo mensaje
tenemos el tiempo, tenemos la gracia, tenemos los medios sociales y de comunicación como este que usted está usando en este momento para comunicar a todos el mensaje y que todos respondan con gratitud, porque el tiempo se agota y cuando llegue el tiempo, como decía Lucía, podría ser demasiado tarde. Palabras de Sor Lucía. Y eso hay que evitarlo con una conversión sincera y profunda, con un arrepentimiento total. Y eso hará que la tercera parte del secreto de Fátima nos lleve no a una ruina, sino más bien a un triunfo definitivo de un reino que va a ser establecido en la tierra antes del fin del mundo. No se está hablando del fin del mundo, se está hablando de un tiempo de gracia como nunca se había visto, el reinado de los sagrados corazones de Jesús y de María sobre la iglesia y sobre la humanidad. Muy bien. Solo para asegurarnos de que sí estamos siguiendo bien esta línea del tiempo, profesor. Entonces, obviamente, como usted ya aclaró, cuando se habla de el primer tercio del siglo XXI o también en las profecías de San Juan Bosco, cuando se alude al año 2036, como usted ya aclaró, no se está hablando ahí del fin, no se está hablando de la segunda venida. Entonces, No, lo que usted nos está diciendo es que ahí se está hablando de si los hombres no se arrepienten, como ha pedido Nuestra Señora, el 2036 sería el fin del tiempo de la misericordia. ¿Es lo que? no. El año 2036 Ujú. no es un dato directo, es como un arco iris, es el límite, una señal del tiempo para que podamos ubicarnos en el tiempo. No es una fecha directa, porque las fechas directas no vienen de las profecías auténticas, de las profecías combinatorias que son las de Dios. Las fechas y los días solo se dan en las profecías fatídicas que no vienen de Dios. Por lo tanto, el año 2036 es un límite, puede ser antes, que Ok. todo se cumpla antes. Lo que dice Ok. San Juan Bosco es, y a buen entendedor, pocas palabras, que todo se habrá cumplido antes del año 2036. Y cuando dice todo es o la venida del triunfo definitivo a través de la conversión de muchos, o la venida del triunfo definitivo que como quiera va a venir a través de la purificación de la guerra y el sufrimiento. Como quiera el triunfo vendrá, pero puede venir de una manera agradable con la conversión de muchos, o puede venir con un gran sufrimiento para todos a través de una gran guerra. Hoy en día estamos sufriendo una pandemia como no recuerda el hombre en nuestro tiempo. Es un aviso del cielo para que sepan que se puede sufrir mucho y que hay cosas que la tecnología y toda la sabiduría humana no pueden conquistar fácilmente. Es muy difícil a través incluso de la vacuna, cuando se crean nuevas cepas en el virus que constantemente está evolucionando y puede llegar al extremo de que una cepa no pueda ser combatida por la vacuna y haya que crear otra vacuna para esa nueva cepa que ha evolucionado. Esto es un aviso de que no confíen tanto en la tecnología y en las obras del hombre y la ciencia, sino que confíen más en la providencia divina y en la omnipotencia divina, la omnipotencia de María,
que puede conseguirlo todo. Y así esta pandemia nos ha obligado a cambiar nuestros estilos de vida, nuestras actitudes, nuestros hábitos, y nos ha tenido que enviar hacia un mirarse dentro de sí mismo, en nuestra casa, con nuestra familia, sin salir de la casa, sin trabajo. Terrible. Pero nos ha obligado a examinar la conciencia. Ahora bien, es un tiempo para que reflexionando nos demos cuenta de cuán alejados estamos de Dios y volvamos a Él. Pero hay gente que aunque viva todas estas experiencias, no las entiende y su corazón sigue como una roca sólida y no acepta la docilidad de entender el mensaje de Dios. Y por eso estas personas lamentablemente habrán perdido la oportunidad de vivir una pandemia que los acerque a Dios y a la vida espiritual. Y se quedarán en su nada, como siempre. Quiero aclarar algo, que es que la figura del Papa de la tercera parte del Secreto de Fátima no está circunscrita a San Juan Pablo II, sino que está enfocada en todos los papas venideros. Hace poco el Papa Francisco, en una ceremonia que paraba los pelos en la Plaza de San Pedro, solo subió las escalinatas del Vaticano para venerar al crucifijo famoso que sirve de advocación para pedir a ese crucifijo de alcornoque, de la madera alcornoque, pedir como antaño que la pandemia cese, que se vaya. Y eso nos recuerda nada menos que el texto de Sor Lucía en las Memorias, que habla de un día en que el Papa subirá solo a venerar el crucifijo de alcornoque, incluso dice la madera del crucifijo, para pedir por la conversión de muchos. Y Santa Jacinta Marto tiene dos visiones sobre el Papa que se pueden atribuir a varios papas, no a uno solo, donde el Papa está siendo perseguido, está siendo insultado, está siendo, vamos a decir, está siendo que a través de piedras que le tiran por la ventana, está siendo perseguido. Y el Papa orando, llorando en silencio en su aposento. Díganme ustedes si no hay en la iglesia una corriente de teorías conspirativas contra el Papa, que no es el Papa auténtico, que el Papa auténtico es Benedicto XVI, que el Papa Francisco no lo es, que no fue electo válidamente, que ha traicionado la ortodoxia de la iglesia y muchas cosas más terribles que denotan precisamente esa persecución que vio Santa Jacinta Marto, la niña de Fátima, como el Papa era vilipendiado, humillado, ofendido, se le gritaban cosas horribles. Y todo esto es simbólico para que veamos que ese tiempo ha llegado, que hay que tomar esto en serio, porque queda muy poco tiempo para volver a Dios. Cuando se retire el tiempo de gracia y misericordia, vendrá la justicia divina. Y ya ni siquiera la Madre de Jesús podrá contener la ira de Dios. Esto mismo que usted acaba de mencionar, profesor, de hecho se me adelantó. Yo iba a hacer este comentario que yo he observado esta corriente dentro de la iglesia, ahora que usted mencionaba cómo la profecía
habla no de un solo papa, sino habla de una serie de papas que van a sufrir una persecución. Y me venía a la mente estas personas que típicamente son de corte ultra o ultra tradicionalistas o radicales, por así decirlo, que paradójicamente, profesor, ellos quieren usar las profecías de Fátima o de algunas otras apariciones para tratar de socavar la dignidad del Papa o la labor pastoral de los obispos. Pues, Sí, correcto. ujú. Así es. Lo vemos mucho en los medios sociales, en la internet. Por eso hay que tener cuidado, porque algunos católicos piensan que tienen un doctorado en teología y en espiritualidad y otro en mariología por los videos que ven en YouTube y por las cosas que salen en la internet y piensan que esa formación es profunda y verídica. Pues señores, no lo es. Hay que quemarse las pestañas leyendo los verdaderos libros formativos de la iglesia, el catecismo de la iglesia, todos aquellos libros de la espiritualidad que nos han presentado los grandes maestros de esa vida, los grandes santos, los grandes místicos. Esas son las fuentes del conocimiento y no lo que usted ve en internet, que cualquiera lo produce y lo presenta como verdadero. Sí, ciertamente, y se está poniendo muy de moda este tipo de contenido, como usted señalaba, conspiraciones, teorías de conspiración, que crean sensacionalismo, morbo, y lo único que están haciendo es causarle daño a muchas almas, y Sí. es triste, es triste. Mm, Muy bien. Por Una pregunta, ejemplo, ajá, por dígame. internet se acostumbra presentar el supuesto texto que usted me preguntaba antes Ujú, del secreto de Fátima que no ha sido revelado. Y se presenta un texto de un sacerdote mexicano de hace muchos años que fue postulador de la causa de Francisco y Jacinta Marto. Pero el pobre señor, por alguna razón, se vio envuelto en todas estas teorías de conspiración y perdió la razón, lamentablemente. Fue destituido de su cargo. Pero antes reveló lo que supuestamente Sor Lucía le había revelado a él. Y es un mensaje de Fátima espantoso. Y este mensaje se pasea en las páginas del internet como si fuera verdadero, cuando es un mensaje espurio, completamente falso. Y los fieles deben saber que ese mensaje debe ser rechazado, porque es una caricatura de Fátima que lo que hace es desacreditar al auténtico mensaje de Fátima y darle combustible a los enemigos de la iglesia y de la Virgen para usar esas armas que se veían en el tercer secreto de Fátima. Libros, libros que ujú. están flameando en fuego, flechas con fuego, piedras, todo tipo de instrumentos bélicos cayendo sobre la iglesia, sobre la barca de San Pedro. Y lo vemos también en las profecías de San Juan Bosco. Fíjese usted en ambos mensajes. Y es que estas personas le dan instrumentos, le dan combustible para atacar a la iglesia, a los enemigos. Y esto no debe suceder. Ujú. Una pregunta, ahora que usted menciona, profesor, este mensaje apócrifo que supuestamente es de Nuestra Señora que estuvo promoviendo este sacerdote mexicano, ah,
¿usted pudiera decirnos a muy grandes rasgos cuál es ese mensaje apócrifo falso para que nuestra audiencia al menos pueda tener referencia y evitarlo a toda costa? Pues es un mensaje acerca del fin del mundo, como si la Virgen de Fátima tuviera acceso a esa información, cuando en la Sagrada Escritura el mismo Jesucristo dice que solo el Padre que está en el cielo conoce el día y la hora del fin de los tiempos, ni siquiera el Hijo del Hombre, ni siquiera él mismo. Entonces, como la Virgen de Fátima va a hablar en detalle del fin del mundo, es un mensaje completamente falso, y lo que hace es que pone a los fieles en un estado terrible mental, porque no piensan que haya remedio, que haya esperanza, no piensan que Dios es misericordioso y que Él da oportunidades para que ninguna consecuencia, ningún castigo alcance al hombre. Pero hay que aprovechar esas oportunidades de conversión. Ujú. Profesor, hay un señor hablando de lo que usted mencionaba, cómo ahora con las plataformas digitales en las redes sociales se están utilizando los medios para propagar estos mensajes torcidos o distorsionados de Nuestra Señora de Fátima. Hay una persona, obviamente voy a omitir su nombre, pero lo que él está haciendo, él ha tomado el mensaje de Fátima, entre otras cosas, para apoyar una teoría que él está promoviendo muy, muy fuerte. Él habla de una infiltración masónica que ha llegado hasta las más altas esferas. Creo que incluso él vacila un poco, pero seguido incluso habla del Papa. Ah, como usted dijo, el buen entendedor, pocas palabras, uno lo escucha y uno puede percibir que está aludiendo al Papa. Claro. Ah, y él usa el mensaje de Fátima para tratar de darle validez a su teoría. ¿Qué nos pudiera usted decir acerca de esto, profesor? Esto es lo que se llama una desviación del mensaje auténtico de Fátima. Es un mensaje en el fondo político, también tiene elementos fatídicos y apocalípticos como el fin del mundo, y es completamente negativo porque presenta que el anticristo se ha sentado en el trono de San Pedro. Imagínense ustedes. Entonces yo diría que todo está perdido si la cosa es así, pero no es así. Este mensaje es un mensaje destructor de la esperanza, y la verdadera profecía que viene de Dios y de la Santísima Virgen María está llena de alegría, de paz, de esperanza. Nunca triunfará el enemigo de Dios. El enemigo de Dios será derrotado y está siendo derrotado ya. Miren esa caída del comunismo ateo. Miren ese levantamiento de las naciones de Europa Oriental que buscan a Dios en la práctica religiosa cuando antes lo detestaban. Miren esa reacción de tantos, de las vocaciones tardías, de las misiones en África, de la vida que se levanta para la iglesia en África, en Oceanía. Todo esto lo he experimentado con mis ojos en más de 80 visitas a estos países. Ujú. Como en Oceanía la juventud vive en otro mundo tan distinta de nuestra juventud de Occidente, tan perdida por la tecnología y por todas aquellas cosas que llevan al abandono de la oración y de la presencia de Dios. Esos jóvenes son distintos, tienen un corazón puro. ¿Cómo lo tienen? No sé, por la gracia y la misericordia de Dios y por su cultura, especialmente por su familia, porque la familia le inculca los valores que en nuestro mundo de Occidente se han perdido.
pero allá se viven a plenitud. Por eso vemos una familia distinta en todos estos lugares. Por lo tanto, las aves de mal agüero, esos predicadores del fatalismo, de las profecías fatídicas, deben ser rechazados y no tienen lugar en la iglesia. Jamás la masonería, por más presencia interna que pueda tener, que la tiene, pero no al grado que pintan estas personas. Esa cosa no podrá llegar a dominar la iglesia católica, apostólica y romana, porque Cristo prometió que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y la palabra de Cristo en la Sagrada Escritura tiene más poder y más vigencia que todas las profecías fatídicas de todos los profetas del cataclismo, como los llamo yo. Y los católicos deben abrir los ojos y abandonar esa enfermedad espiritual de creer que todo va hacia lo peor y que todo está perdido, porque viven en un mundo fatal, en un mundo que no tiene esperanza y que no es de Dios. Y así han querido vivir porque le dan rienda suelta a estas profecías que son desviaciones del auténtico mensaje de Fátima. Yo creo que esto que usted acaba de decir, profesor, es fundamental. Por un lado, usted bien lo ha dicho, no ignoramos o no hay que ser ingenuos hasta el punto de negar que los enemigos de la iglesia no han causado daño en la iglesia y sí, incluso en el interior, en ciertos círculos de la iglesia, se ha visto este daño que han causado los enemigos. Pero de ahí a querer desarrollar toda una teoría que implica que el mismo anticristo está sentado en el trono de Dios o que está sentado. Trono de Pedro, sí. Sí, y se puede, como usted lo señalaba hace un momento, se puede percibir el espíritu que mueve a estas personas, un orgullo, una soberbia. No, no son movidos por la caridad, no son movidos por la búsqueda del bien de la iglesia y el bien de las almas. Muy bien, profesor. Bueno, ya estamos llegando aquí a la recta final, como sabemos. Bueno, de hecho creo que no lo mencioné, pero Dios mediante, el profesor Américo nos va a estar acompañando para un segundo programa. Pero bueno, y estamos ahorita, la verdad, todos los temas que se están abordando, profesor, son muy importantes y aquí pudiéramos estar por mucho tiempo, ¿no? Pero Sí. vamos a tener un segundo programa. ¿Cuál sería, con qué le gustaría terminar, profesor? Algo que usted quiere dejar bien clarito, bien fresco en la mente de nuestra audiencia, los católicos. Sí. Quiero terminar con un mensaje positivo, que recuerden que Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Es Dios el que la pide. El niño Jesús, el corazón del niño Jesús de 12 años en Pontevedra, España, pide la devoción en el mundo al corazón de su madre para repararlo. Entonces yo le pido a todos los oyentes que acudan al corazón de María en este tiempo difícil, que es nuestra fortaleza, nuestro baluarte, nuestro escudo, que se entreguen a Dios a través del corazón inmaculado de María. No tienen necesariamente que consagrarse con una gran teología, con unos 33 días de preparación. Si quieren hacerlo, lo pueden hacer, pero no es necesario. Lo importante es entregarse a Dios a través del corazón inmaculado de María. Entonces su vida cambiará. Usted será uno de los conversos, uno de los que ayuda al triunfo del corazón de María. Y usted propague a todos el amor, la devoción más profunda al corazón inmaculado de María. Amén. Profesor,
Si alguien que nos está escuchando está interesado en conocer más, eh, ¿hay algún sitio de internet o algo donde usted tenga algún material? ¿Cómo no? Pueden acceder a la página web www.apostoladomundialdefátima.org. Ahí hay muchos documentos del mensaje y algunos de los viajes apostólicos que he realizado y también los estatutos del apostolado otorgados por la Santa Sede y los documentos, decretos de la Santa Sede sobre este apostolado y el mensaje de Fátima. Todo eso lo encontrarán ahí, www.apostoladomundialdefátima.org. Amén. Y bueno, como ya lo señalé al principio, ¿no? El profesor Américo López Ortiz es una persona no solamente acreditada, sino es una persona que ha sido aprobada para todo lo que tiene que ver con los estudios de Nuestra Señora de Fátima, el mensaje de Nuestra Señora de Fátima. Y bueno, a mí me tocó ver por ahí la imagen donde usted nos compartía al principio la visita que tuvo con el Santo Padre, Sí, que nos platicaba esa anécdota, ¿no? Cómo se extendió al triple del tiempo, ¿no? sí. Yo vi la foto donde lo recibió el Santo Padre. Lo vio, sí, qué bueno. Así es. Santo Padre Francisco me otorgó esa bendición y hablamos sobre la comunión reparadora de los primeros sábados de mes, la parte olvidada del mensaje de Fátima, que es la que vendrá a hacer posible el triunfo definitivo del corazón inmaculado de María y que debe extenderse a toda la iglesia, a todo el orbe católico, para que entonces venga el triunfo definitivo. Ese fue el tema de nuestra conversación. Amén. Qué bendición haber tenido esa oportunidad. Muy bien, profesor, pues vamos a estar a la espera de esta segunda entrega, Dios mediante, que nos conceda vida. Y vamos a estar a la expectación y sobre todo, más que nada, atendiendo al mensaje de Nuestra Señora de Fátima. Profesor, a nombre de toda la audiencia, le agradezco infinitamente por haber dedicado este tiempo para compartir con todos nosotros. Y a la audiencia, bueno, hermanos, les animo a compartir este contenido con sus familias, con sus amigos, en sus redes sociales. Dejen sus comentarios si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Tal vez en la segunda entrega podemos abordar alguno de Dale, estas inquietudes. Y bueno, denle like. También eso nos ayuda a llegar a más personas. Y bueno, pues me voy a despedir como siempre lo hago, profesor, diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa viva, María, siempre Virgen. que Amén. viva. Muchísimas gracias. En